Bien, empezamos por la herramienta principal para este curso, que son las tijeras de filo dulce. Recuerden que hay herramientas principales, secundarias y auxiliares. En este caso les voy a mostrar la primera que vamos a ocupar o la que vamos a estar realizando para este corte a tijera. Y me voy a acercar un poquito para que pueda explicarles. Esta tijera tiene una hoja móvil, que es esta, y una hoja fija. ¿Por qué? Porque con esta es la que se queda fija y con esta de abajo es la con la que percutimos, ¿vale? Tiene un botón central o botón de destrabe en donde lo podemos retirar para poder limpiar y lubricar las hojas de las tijeras. Cuenta con un anillo para el pulgar, aquí metemos el pulgar, y otro anillo para meter el anular, pulgar y anular, así como un descanso, un reposado descanso para el meñique. El índice y el medio van acá arriba. Es decir que el pulgar, el anular, el meñique, el índice y el medio van así. Y se percute de esta manera. ¿Vale? Entonces esta es una herramienta principal. ¿Por qué? Porque cuentan con filo. Bien, ahora pasamos con una de las segundas herramientas principales porque también tiene filo y sirve para cortar cabello. Entonces me voy a acercar otra vez un poco para que vean. Esta se llama trimmer, ¿sale? Muchos le conocen como patillera, delineadora, la pequeña, pero en realidad su nombre de la barbería es trimmer, ¿vale? Tiene un botón de encendido, de apagado, tiene una entrada para su conexión para cargar, ya que es inalámbrica. Recuerden que hay inalámbricas y alámbricas con cable. En este caso tiene un motor rotatorio, les vuelvo a repetir, es inalámbrica y tiene batería de litio. Tiene cuchilla interna, que sería móvil, y cuchilla externa, que sería la fija. Entonces esta es una de las herramientas principales que usaremos en este corte a cabello clásico a tijera, ¿vale? Bien, pasamos con nuestra tercera herramienta, que a diferencia de las otras no tiene filo y es una herramienta secundaria porque sin ella no podríamos ejecutar un excelente corte de cabello. Este peine de niveles, se llama peine de niveles, se usa para seccionar el cabello, hacer secciones y hacer particiones, y también para elevar el cabello a la hora de que vamos a ejecutar un corte a tijera. Entonces este es peine de niveles. Bien, otra herramienta secundaria que usamos para realizar este corte o cualquier tipo de corte, pero es muy indispensable, es un cepillo para peinar. Se utiliza para, al último ya de estar peinando y dar textura al cliente, pues podamos cepillar y peinar y orientar el cabello hacia donde se acomode mejor o hacia donde sea el gusto del cliente. Entonces este es un cepillo. Bien, dentro de la barbería también se usan las secadoras. Es una herramienta secundaria y fundamental para realizar un corte de cabello, en este caso para peinar. Junto con el peine, pues podemos darle forma al cabello de nuestro cliente que queramos. Entonces, lo que vamos a usar, una secadora. Bien, otra herramienta secundaria que vamos a usar durante el proceso de este corte clásico a tijera es un bledo. Es un sacudidor en el que nos ayuda a retirar el exceso de cabello que ya haya caído en el cubridor del cliente. En este caso, pues se sacude y pues también lo podemos usar para espolvorear con talco el cuello del cliente al que estamos trabajando. Entonces es un bledo. Una silla de barbero es una herramienta auxiliar, ya que para realizar un corte de cabello no es necesariamente tenerla, solo basta con una silla ordinaria.
Bien, una de nuestras herramientas auxiliares pues, son los espejos. En este caso es un espejo pues como portátil, trae una base de foamy, pues, si llega a caer no se rompa. Hay dos tipos, o hay más tipos, pero los que en realidad vamos a usar para este corte pues es uno para mostrarle al cliente cómo quedó su corte de cabello. Y también hay otro que es más grande, que está pegado a la estación. En este caso pues les estoy mostrando las herramientas que se ocupan. Se llaman herramientas auxiliares porque si bien no son principales o secundarias para realizar un corte. Bien, si tienen espejo o no tienen espejo, ustedes pueden realizar su corte de cabello clásico a tijera sin estas herramientas, por eso se llaman auxiliares. Entonces este sería un espejo auxiliar. Otra herramienta muy importante en la barbería, aunque no es principal pero es secundaria, son las capas o cubridores. Hay de diferentes tamaños, hay de diferentes modelos, donde el cliente puede sacar sus manos para estar viendo su celular o etcétera. Pero en este caso, pues yo tengo un cubridor, una capa muy básica que sirve para que el cabello residual que vamos cortando del cliente pues no caiga en su ropa y no se sienta incómodo. Entonces, pues esta es una herramienta secundaria, pero muy indispensable en la barbería. Bien, otra de nuestras herramientas secundarias que son productos y que son súper indispensables para la higiene de nuestro cliente es el papel cuello. En este caso yo tengo un rollo de papel cuello. Este se retira y se coloca alrededor del cuello del cliente. ¿Para qué? Para evitar alguna infección que se pueda transmitir del cubridor, ya que como manejamos bastantes cortes, estamos cambiando a cada rato el cubridor y pues puede transmitir alguna enfermedad de la piel. Entonces se pone alrededor del cuello y pues es una herramienta secundaria. Bien, otra herramienta secundaria es el 5 en 1. ¿Por qué se llama 5 en 1? Porque trae varios componentes como enfriador, desinfectante, aromatizante. Para sus herramientas, en este caso se desinfectan las herramientas principales como tijeras, máquinas, navajas, navajeros. Entonces se considera una herramienta auxiliar. Bien, como herramientas auxiliares también se encuentran ya los productos, en este caso como serían pomadas, geles, ceras. En este caso yo para fijar el cabello de mi cliente, que voy a hacer mi corte de cabello a tijera, pues es una pomada a base de agua. Es la que yo uso y es la de mi marca. Pues con esta yo fijo el cabello. Por acá también tengo talco, que también se aplica a la hora de terminar el cabello. Cuando ya quitas el papel cuello y el cubridor y en esta parte de la nuca queda residuos de cabello, lo retiras y aplicas un poco de talco con el bledo, que es una herramienta secundaria. Y también por aquí tengo Aftershave, que es una fragancia o un aroma que es igual cuando ya terminas todo el servicio, aplicas 2 disparos para que el cliente le llegue aroma agradable y también para cerrar los poros del cliente. Entonces, pues esas son las herramientas auxiliares que ocuparemos para el corte del cabello.